Saludos nuevamente compañeros, les habla César Lucena y en esta oportunidad les estaré hablando sobre engranaje, tipos de engranaje y su respectiva lubricación. Bien, los engranajes son elementos de máquina que ellos nos permiten poder transmitir fuerza, velocidad, eh, cambiar el sentido de cambiar el sentido de giro con mayor eficiencia comparándolo con un sistema de polea o de cadena. Algunos tipos de engranajes son los de dientes rectos, helicoidales dobles, engranajes cónicos, hipóides, tornillos sin fin, pillón, cremallera y planetario. Vamos a ir desarrollándolo poco a poco a continuación. El primer engranaje que nos encontramos es el de dientes rectos. Básicamente este tipo de engranajes, los dientes de la rueda, por decirlo de alguna manera, están en paralelo con el eje sobre el eje que están montados. Y otra característica de este tipo de engranaje es que ellos hacen contacto con uno con el otro, con otra rueda de uno a dos dientes respectivamente. En este caso nos hacen que ellos no transmitan tanta potencia como pudiera hacerlo algún otro tipo de engranaje. Y también pues bueno, no son muy silenciosos en este caso. En cambio el engranaje helicoidal, él tiene los dientes con cierto ángulo con respecto al eje en que está montado. Ellos sí tienen más de 2 o 3 pares de dientes que hacen contacto. Esto nos ayuda a que este tipo de sistema de engranaje transmita mayor potencia, mayor velocidad y son más silenciosos que en comparación con el engranaje recto. Caso particular de este tipo de engranaje es que por cómo están configurados, ellos transmiten un empuje axial al elemento que lo está soportando. Y tenemos el engranaje de helicoidal doble. Este engranaje, digamos que él de cierta manera, por cómo está configurado, un tipo espina de pescado que llaman, esta configuración hace que de cierta manera suprima la sobrecarga axial que hace el engranaje helicoidal. El helicoidal doble minimiza minimiza esa carga axial que genera el helicoidal doble. Obviamente también son muy silenciosos. Y los engranajes cónicos, el engranaje cónico de diente recto, parecido al engranaje de diente recto normal, él también hace contacto con algunos pares de dientes. También sus dientes están paralelos al eje en el que está montado, y tenemos el engranaje de helicoidal doble, pero él es un poco más silencioso que el engranaje de diente recto. Este tipo de engranaje se usa mucho para cambio de sentido, para cambio de direcciones. En este caso lo vemos de 90 grados, pero pudieran existir algunos otro tipo de grados dependiendo del caso donde se necesite. El otro tipo de engranaje es el engranaje hipoide. Es muy parecido al juego de engranaje cónico, a diferencia que el piñón él se encuentra desplazado con respecto a este eje. No se interponen uno con el otro con respecto a comparación con el engranaje cónico. Este tipo de engranajes se utiliza mucho en aplicaciones automotrices. Un engranaje muy común en la industria del tornillo sin fin. Él básicamente se trata sobre un sinfín en la flecha de alta velocidad. Nos reduce mucho la velocidad y nos da muy buen torque. Por eso es muy utilizado, es muy común en la industria. Otro engranaje es el piñón cremallera. En este caso tenemos que el piñón está montado sobre una barra dentada. El piñón obviamente trae movimientos circulares, pero bueno,
al estar sobre la barra dentada, pues ese movimiento circular se transforma en un movimiento lineal. Otro tipo de engranaje es el engranaje planetario. Estos son una serie de engranajes que están montados sobre un eje central, la cual se llama Sol. Y estos engranajes o planetas pues están sostenidos sobre un portaplaneta. Propiedades para lubricantes para engranajes, pues, en este caso pues, obviamente de primer lugar vamos a tener la viscosidad, seguido del índice de viscosidad, propiedades antidesgaste, resistencia a la oxidación, propiedades de demusibilidad y propiedades antiespuma. Como les he comentado anteriormente, la viscosidad es la resistencia que tiene el aceite a fluir. En este caso, la viscosidad debe ser lo suficientemente alta o lo suficientemente buena para poder trabajar bajo el límite de lubricación electrohidrodinámica, que es el tipo de película que se ve en el sistema de caja de engranaje. Pero obviamente mientras más alta sea la viscosidad, pues va a costar más fluir, y mientras menos fluido, pues, menos viscosa, perdón, va a fluir con mayor facilidad. Pues obviamente hay tablas, que se la había mostrado anteriormente, también una tabla que nos muestra el diferentes grados de viscosidad a ciertas temperaturas. El índice de viscosidad es un número arbitrario que tienen los aceites. Mientras más alto sea ese índice de viscosidad, mayor será la resistencia que pondrá al cambio del aceite con respecto a las temperaturas. Una temperatura alta, pues obviamente él va a tender a degradarme el aceite, a oxidarlo. Entonces, mientras mayor sea ese índice de viscosidad, o el IB que llaman, pues mayor resistencia tendrá. En comparación de un aceite que tenga un índice de viscosidad de 95 comparado con uno de 30, pues bueno, el de 1.30, el IB de 1.30, pues tendrá mayor resistencia al cambio con respecto a la temperatura. Y pues bueno, las propiedades antidesgaste, recordemos que los engranajes ellos trabajan en un sistema de película de electrohidrodinámica. Este sistema converge en las cargas en cierto punto, y por eso en este caso se necesitan aditivos de extrema presión, aditivos de P. Pero también existe la combinación de esas cargas con cargas deslizantes, genera mucha fricción, y pues bueno, ahí me genera un régimen también por capa límite. Entonces los engranajes, las cajas de engranaje, ellos deberían tener tanto lubricante de aditivos de extrema presión como aditivos antidesgaste. Me había hablado anteriormente que esos aditivos ellos se adhieren a las superficies en las cuales están trabajando, para así evitar el desgaste adhesivo que pudiera existir en la caja de engranaje. También les había comentado que los aditivos EVP, pues ellos tienen una particularidad, que ellos son corrosivos a bronce, a lo que llaman aceros amarillos, a metales amarillos, perdón. Solo son corrosivos para cierta temperatura. Hay que tener un constante monitoreo de que esta temperatura no se me eleve, para evitar esa corrosión en el engranaje. Y pues bueno, la resistencia a la oxidación, hay que tener control de que se eleven las temperaturas en los sistemas de engranaje, porque esto va a ser proclive a que se me oxide más el aceite. Un aceite oxidado, pues bueno, va a tender a corroerme, va a tender a darme corroer en el sistema también. La alta concentración o el ingreso de mucho oxígeno o de agua también son propensos a darme oxidación en el aceite. Y pues obviamente el aceite debe tener propiedades anticorrosivas, pues él debe proteger el engranaje, él debe adherirse, tener la capacidad de adherencia dentro del engranaje, de cubrirlo, y pues obviamente protegerlo. En el caso donde entre mucha agua, pues bueno, el agua va a ser proclive a la corrosión del engranaje, pues bueno,
el lubricante debe crear esa capa protectora para evitar el daño por corrosión. También el aceite no debe mezclarse con el agua, pues en dado caso en el sistema donde por alguna otra razón entre agua, pues el aceite debe tener esa capacidad de desmulsibilidad, de no mezclarse con el agua, pues a mantenerse separado. Debido a que, bueno, obviamente como habíamos hablado, pues el ingreso de agua pues me va a generar corrosión y pues obviamente me puede oxidar el aceite, me lo puede envejecer mucho más rápido. Y la propiedad de antiespuma, pues él se da en donde tengo agitaciones rápidas, agitaciones muy violentas, pero van acompañadas también de aire. Pues, un sistema donde me ingrese aire o me ingrese agua acompañado de agitación violenta va a ser propenso a que me genere espuma en el aceite, y esto no es conveniente en el sentido de que la película lubricante no va a ser lo suficientemente, digamos, fuerte, resistente a los contactos o a la zona donde van a converger el contacto del engranaje, y pudiera estar llevándome a un contacto metal-metal del engranaje. Y el sistema de clasificación de la viscosidad está basado en la ISO, clasifica lo que son aceites industriales. Y aquí entran lo que serían los aceites para engranaje, o caja de engranaje. Esa viscosidad es un número que el número que tiene ese aceite es la viscosidad medida en Sectitón a 40 grados centígrados. Por decirlo de alguna manera, una caja de engranaje que utilice un aceite de 100 Sectitón, pues bueno, está medida a 40 grados centígrados. Otro sistema de lubricación es el de lubricación de engranajes automotrices. Como vemos acá, tenemos un engranaje liquidal. Se utiliza mucho en lo que serían sistemas automotrices. Y obviamente pues este sistema de engranaje pues está regido por la API GL. Ya van acompañados de un número, API GL1, API GL2. A medida que ese número va aumentando, pues va cubriendo mayores requerimientos del sistema donde se desea lubricar. Continuamos con el API GL4, API L5 y API L6. Y alguna falla de los dientes de engranaje, acá tenemos que falla por superficie, tendremos lo que es el picado, el gripado, la deformación, desgaste. Tendríamos desgaste abrasivo, desgaste por fatiga, desgaste corrosivo, fracturas por impacto y obviamente fracturas por fatiga. El primero que tenemos sería el picten, que es una forma compleja de falla causada por la acción de rodadura y deslizamiento durante el engrane de los dientes. Una manera de reducir estas cargas o este tipo de fallas sería reducir las cargas haciendo algunas modificaciones de diseño, y obviamente incrementando la viscosidad del aceite que se está utilizando. Y el desgaste adhesivo ocurre cuando las cargas son tan altas que la película lubricante se rompe y hay contacto metal-metal. Una manera de prevenir será operar a menor carga o utilizar lubricantes con aditivo de DEP y mejorar el acabado superficial. Y el desgaste abrasivo resulta del transporte de partículas abrasivas en las películas lubricantes que puedan quedar atrapadas entre los dientes del engranaje. Para minimizar este tipo de desgaste pudiéramos utilizar engranajes endurecidos o mejor acabado superficial, pues obviamente mantener los sellos del aceite hermético limpio, y pudieron utilizarse también lubricantes de alta viscosidad. Y el desgaste por sobrecarga es el desgaste destructivo, ocurre a bajas velocidades y altas cargas. Bajo estas condiciones la carga rompe la película lubricante, pero la temperatura no es suficiente para provocar soldadura de los metales en contacto y causar la sobrecarga. El desgaste corrosivo es relativamente poco común, se caracteriza por la presencia de un gran número de muy pequeños huecos distribuidos sobre toda la superficie de trabajo del diente.
Y la fractura estática se presenta cuando los dientes se rompen después de solo unos pocos ciclos de carga. Fractura por fatiga. Esta falla es causada por sobrecarga repetida sobre un diente. El diente es similar a una viga polarizada que es soportada por uno de los extremos. La carga actúa hacia la punta del diente y el máximo esfuerzo ocurre en la raíz. Y este es un tipo de caso que ya les he hablado en dos ocasiones, si mal no recuerdo, que es la corrosión de engranajes de materiales de bronce. Es una corrosión que se dio causada por un aditivo EP a alta temperatura, ya por una concentración o un lubricante que tenga aditivo EP y esté trabajando por 100 grados centígrados, por decirlo de alguna manera. Este lubricante va a ser corrosivo a metales, que llaman metales amarillos, en este caso como es el bronce, por eso tiende a corroerlo. Bueno amigos, esto es todo por esta oportunidad, espero haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por su atención.